capítulo número 6, en donde nos hemos quedado en la última ocasión. Capítulo número 6 del Evangelio de Marcos, que es el libro que estamos estudiando. Lo empezamos si no mal recuerdo, en marzo del 2019. Y hemos venido avanzando versículo a versículo, y por la gracia del Señor y la ayuda del Señor, porque nadie es capaz por sí mismo traer la palabra de Dios, pero el Señor que nos quiere enseñar por su palabra, extraemos de ella, y el Señor nos va posicionando en su perfecta voluntad. Amén, hermanos. ¿Estamos listos, atentos? Es el momento de estar bien atentos, porque ahora es el Señor que nos quiere hablar a nosotros. Así que es el momento importante. Vamos a leer capítulo número 6, versículo número 7, y vamos a releer, los mismos versículos. Dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Amén. En la última ocasión, hermanos, analizamos el primer versículo, que era el versículo 7, y habíamos conectado este versículo con el contexto del otro capítulo, los últimos versículos, cómo Jesús había sido rechazado en su propia tierra, y después de haber sido rechazado, en lugar de quizás desanimarse, y vale decir no solo de rechazado en su tierra, sino que ya el pueblo estaba empezando a rechazar, sobre todo la élite religiosa. Y aquí encontramos que el Hijo de Dios hubiera podido quizás desanimarse, como humano que él era, al ver que el rechazo era categórico en su tierra y empezaba a crecer cada vez más en la élite religiosa, y finalmente será rechazado por el pueblo. Pero aún así el Hijo de Dios, gracias sean dadas a Dios, porque él no se desanimó, a pesar de que lo han puesto de lado. Él ahora lo que hace, él va a enviar a sus discípulos para que hagan la obra por primera vez. Y en el capítulo 3 ya él los había llamado a uno por uno, y estuvieron un cierto tiempo con él para que aprendieran y vieran de qué consistía el reino de Dios. Y luego él, pues, en el capítulo 6 que estamos aquí, les dice: bueno, a pesar de la oposición, vayan a hacer la obra que yo empecé a hacer. Y entonces en estos versículos, versículo yo diría 12 y 13, en esos versículos el evangelista Marcos lo que hace es como ponerle un velo a Jesús. No está Jesús.
No está ahí. Y por primera vez los discípulos van a empezar a hacer la obra sin que esté presente presencialmente Jesús. Y nos habíamos detenido sobre el punto importante del versículo 7 que dice que los había enviado de dos en dos. Y habíamos dicho de la importancia de este versículo y de esta frase, porque a lo largo del Nuevo Testamento vamos a encontrar un patrón que va a desarrollarse en el Nuevo Testamento, sobre todo en las cartas de Pablo, sobre lo que es mentorear a una persona. Es decir, del discipulado cristiano, el discipular y el enseñar a otros lo que es ser cristiano. Y encontramos en el Nuevo Testamento, en el caso de Pablo, Timoteo, Tito y otros, en la cual él se ocupó de discipularlos, porque la vida cristiana, o cuando uno quiere crecer en la vida cristiana, no es posible vivirla de manera solitaria. Uno no puede vivir la vida cristiana alejado de la comunidad cristiana, y no puede crecer, yo diría, dentro de la comunidad, aunque esté presente, pero no tenga un acercamiento con alguien para que ese alguien pueda orientarle y ayudarle en su vida. Y habíamos dicho que Jesús les había enviado de dos en dos porque ellos necesitarían el apoyo del compañero, el militante que estaba militando la misma batalla que él. El apóstol Pablo habla acerca de los que le ayudaban, y él decía: saludadme a fulano, compañero de milicia. Porque para Pablo, según a los Corintios, cuando él le escribe, le dice que estamos en una guerra, una batalla donde, hermanos, los soldados no pueden andar solos. Y por eso es que el Nuevo Testamento contempla la idea del discipulado y muestra aquí que el Hijo de Dios no los envía de a uno, sino que los envía a dos, dos en dos. Y la importancia, vuelvo a repetir, la importancia, hermano, de que no pasen los años sin que nosotros vayamos teniendo un crecimiento evidente en nuestra vida, ya sea en el conocimiento de Dios, de nuestra propia vida interna, de la imagen de Cristo en nosotros, que vaya habiendo una transformación, para que al mismo tiempo nosotros nos volvamos mentores de otras personas, y así la obra de Dios y el reino de Dios vaya creciendo y expandiéndose en los corazones. Pablo dice: pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia. Hermanos, quiero decirles que la configuración de la iglesia no está como en los tiempos que vivimos, no está contemplada en la Biblia de que el pastor es el que hace todo, manda ahí, y él es solo a mandar y él no le da cuenta a nadie. Hay iglesias así, pero no son bíblicas. Las iglesias bíblicas, el pastor está sujeto a los ancianos y los ancianos sujetos al pastor, y hay un liderazgo que está sometido el uno al otro, y todos, como dice Pablo y el mismo Señor, someteos los unos a los otros. Pero la configuración de la iglesia en muchos lugares, lamentablemente, el pastor es como diríamos, el cacique, el mandamás, y él no puede ser movido. Ahora, yo creo, hermanos, que nosotros tenemos que, como decía en el video ahí, volver a la Biblia, reformar cosas. La iglesia cristiana se ha ido alejando del patrón bíblico.
Y por eso es que el Señor les envía de dos en dos. Ahora, cuando ellos regresan de ese envío que el Señor le hace, esa comisión que les da, pues ellos tienen éxito en la obra. Cuando Él les envía, ellos regresan y el Señor les dice: ¿y cómo les fue? Y ellos dicen: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Eso muestra el éxito que estos hombres tuvieron por primera vez, porque nunca habían predicado el evangelio solos. Nunca habían echado fuera un demonio de una persona. Nunca habían orado por algún enfermo. Ahora, cuando ellos se van y van a actuar y hacen la obra que el Hijo de Dios le envía, hermanos, les funciona. Les funciona. ¿Por qué el evangelio funciona? Hermanos, el evangelio funciona hoy día. Todavía los demonios deben sujetarse al nombre de Cristo. Todavía Dios sigue sanando enfermos. Todavía Dios sigue hablando a través de su palabra eterna. Pero cuando ellos regresan y ven ese éxito, entonces ahí es cuando ellos necesitan del compañero que milita con él para, como habíamos dicho el Proverbio 27, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Hierro con hierro se afilan, es decir que necesito yo de alguien para ayudarme a crecer en la vida espiritual, y alguien me necesita a mí. Entonces vienen y empiezan a tener ese éxito. Y aquí está el punto, hermanos, que queremos tratar esta tarde, y es cuando llega el éxito. ¿Qué sucede cuando llega el éxito al ministerio de un pastor, al ministerio de un hermano, de algún grupo familiar, de usted mismo que tiene éxito en lo que hace en la vida cristiana? Quizás usted predica y las personas sienten el deseo de ir a la iglesia y empieza a tener éxito. Es decir, o quizás orar por algún enfermo y ese enfermo sana, y entonces usted ve que Dios lo usó. Algún don que usted manifiesta para la gloria del Señor. Entonces, ¿qué necesitamos ahí cuando estamos frente al éxito? Lo que dice el Señor aquí: los envió de dos en dos. Es decir, la idea es, no es que nos vamos a partir de dos en dos aquí ahora, usted, ella y yo, usted ya, sino que la idea es de que necesitamos personas que nos ayuden a crecer y a enderezarnos en la vida cristiana. Y cuando viene el éxito, entonces ahí necesito yo una voz, una palabra que me desinfle el orgullo. Porque déjeme decirle, hermano, todos nosotros somos hechos de la misma pasta. Y cuando tenemos 5 likes en el Facebook, ya explotamos. Ya creemos que el mundo sigue todo lo que nosotros estamos haciendo. ¿No se siente bien cuando le ponen un like? Sí, yo sé que usted se infla. Se siente bien cuando le ponen ahí, qué bueno, uno se siente, y no está mal, qué bueno que se sienta feliz, pero puede ser peligroso, y de hecho es peligroso de alguna manera. No el éxito en sí mismo, intrínsecamente el éxito y el poder no es malo. Lo malo está en qué corazón cae el éxito. Le voy a leer algo aquí, más adelante, aquí en el Evangelio de Marcos, dice en el capítulo 9. Vea usted cómo la cosa se va a desarrollar y cómo el éxito empieza a trabajar el corazón de estas personas o de estos discípulos. ¿Me están escuchando, hermanos? El capítulo 9, versículo 33 dice: y llegaron a Capernaum, y estando ya en la casa les preguntaba, el Señor les pregunta, ¿qué discutían por el camino? Pero ellos guardaron silencio, se asustaron, les tembló el alma, porque en el camino habían discutido entre sí
quién de ellos era el mayor. Se los dije que todos somos iguales. Cuando empieza a entrar el éxito en nuestra vida, ya sea cualquier éxito, si no tenemos una persona a nuestro lado, un compañero de ministerio, en la obra que sea dentro de la iglesia, que nos ayude precisamente a encuadrar eso, cómo luchar, lidiar contra ese éxito que nos está dando el Señor. Porque nos puede servir de veneno si no hay hierro con hierro que se afile para que nuestro carácter no sea tocado. Y entonces después, hermano, explotemos con el veneno del orgullo, de la altivez, y empapemos a medio mundo. Discutían en el camino. ¿Qué discutían en el camino? El Señor quizás iba más adelante caminando y ellos atrás. Acuérdate que yo caminé sobre el agua. Yo soy el más grande. Acuérdate que yo eché 4 demonios afuera y tú hiciste 2 y el tercero no te hizo caso. Yo soy más grande. Hermano, eso discutían ellos. ¿Quién era el más grande? Y lo peor, cuando la familia se mete y dice: no, ¿por qué el pastor no toma en cuenta? Tú eres más importante. ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué? Hermano, cuando la familia se mete, aquí la mamá de Juan, los hijos de Zebedeo, fue a hablar con Jesús. Y le dijo: por favor, Señor, tengo una petición. La mamita fue a pedirle al Señor Jesús. Y el Señor le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Mira, Señor, vengo a pedirte que cuando tú vengas en tu reino glorioso de los cielos y te sientes en tu gloria, mis hijos, porque mis hijos son los mejores hijos de esta tierra. ¿Qué madre no dice eso? ¿Qué madre no dice: mi hijo es el más lindo? Está bien, salió, pero también salió el deseo de la mamá y de la familia. No, Señor, ponle a mi hijo uno a la derecha y otro a la izquierda cuando vengas en tu reino. Jesús le dice: mujer, no sabe lo que estás pidiendo. No es a mí, es a mi Padre de tomar la decisión quién se sentará ahí. Pero vea cómo el corazón va trabajando, hermanos. Vea cómo el corazón se va inflando y a veces sin darnos cuenta. Y entonces ellos y luchan, no solo esta vez, luchan y para preguntarse quién de ellos era el más grande. Ahora, el problema, hermano, real empieza cuando experimentamos cierto éxito en nuestra vida, cual sea en el área que estemos. Y entonces ya todas las cosas que van llegando a nuestra vida, a lo que tenemos que hacer, todo lo vamos tomando como una aprobación divina. Y los motivos que tenemos, cual sean los motivos, lo hacemos pasar como motivos sagrados que vienen de Dios, porque ya tuvimos cierto éxito en alguna área. Entonces todo lo ponemos a que Dios me dijo, y eso lo vamos a ver ahora. Dios me dijo, y Dios me dijo que hiciera esto, y Dios me dijo, y Dios me dijo. Pero veamos un caso trágico. El caso del rey Saúl. Hermanos, el rey Saúl lo arruinó el poder, lo arruinó el éxito, el poder, lo arruinó. La Biblia dice en 1 Samuel que era un hombre alto, dice que era más alto que todos los demás. Dice también que se veía pequeño ante sus propios ojos. Decía: no, yo no soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña. Yo yo soy pequeño. No, a mí no me digan, déjenme tranquilo. Yo estoy con mis ovejas acá, buscando las burras de mi padre.
El día que lo nombraron de rey, léalo, dice que estaba entre el bagaje, se había escondido por la timidez. Era un hombre, un joven tímido que se veía pequeño ante sus propios ojos, a pesar de ser alto, bien parecido. Pero ¿qué fue lo que cambió a este hombre? ¿Qué fue lo que hizo que este hombre, hermanos, terminara medio endemoniado, asesino, queriendo matar a David sin causa alguna? ¿Qué fue lo que le pasó cuando lo encontramos años más tarde? El poder lo arruinó. Lo arruinó el poder. Lo arruinó el éxito. Y fíjese, acá hay una lección importante, hermano, que tenemos que nosotros aprender. ¿Saben por qué David nunca pudo salir del pecado, de los pecados que le envolvían? Nunca obedecía al Señor. ¿Saben por qué? Porque él no reconocía que era así. La clave de todo esto, hermano, es que cuando uno sabe que ha pecado, Dios le abre los ojos, es reconocer. Pero cuando venía Samuel y decía, Samuel, el Señor le decía a Samuel, anda a hablar con Saúl y dile esto, otro. Llegaba Samuel y le decía, Saúl, el Señor me ha dicho que te mandó a destruir a Amalek y a todos sus ganados y al rey, y no obedeciste. Entonces, ¿sabe lo que decía Saúl? Saúl no decía, perdón, sí, perdóname, Señor. Decía, no, Samuel, los animales que no matamos los vamos a sacrificar a tu Dios. Y al rey lo dejé vivo para que pudiera pagar ciertos impuestos pero Dios no te dijo eso. Dios no te dijo que hicieras eso. ¿Por qué lo has hecho? No, Samuel, lo que pasa. Y cuando Saúl ve que está mal, en lugar de decir perdón, dice, pero Samuel, antes que te vayas, por favor, a pesar de esto, hónrame frente al pueblo. No reconocía. ¿Ha visto usted gente que, usted ve personas, aquí mismo en la iglesia, que ve usted que no andan bien las cosas en algunas áreas? ¿Ha visto esas personas? Pero no lo reconocen. ¿No han visto? ¿Nunca se han visto el espejo? No reconoce. Y usted puede ir y es más, algunos somos tan hábiles que los mensajes como estos decimos, Dios, háblale a ese. Háblale, Señor. No nos sentimos concernidos. Mire, yo soy el pastor aquí del departamento hispano, yo me siento concernido. Todos los diáconos deben sentirse concernidos. No nos debemos esconder detrás de un traje ni de una corbata, ni detrás de un privilegio que tengamos en la iglesia. Esta palabra es para todos. Pero es así. Actuamos como Saúl. No reconocemos. Se justificó y una vez Samuel le dijo, ¿sabes qué, Samuel? Nadie se justifica delante de Dios. Por lo tanto, dejarás de ser rey. Y el Señor lo desechó. Ese joven tímido lo arruinó el poder, hermanos. Lo arruinó el éxito. Porque aquí adentro no hubo un trabajo de Dios. ¿Por qué no lo hubo? Porque Él no quiso. Miren, hermano, Dios le está hablando a muchos de nosotros para que no terminemos de arruinar nuestra familia. No terminemos de arruinar nuestra familia con nuestro corazón, dice la Biblia, no arrepentido. Y Saúl era un monarca absoluto. Ese es el punto, que cuando uno tiene poder absoluto y no tiene a alguien al lado que lo esté trabajando, sino que se siente con un poder absoluto. No, yo soy el jefe de los sugieres y a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer.
hermanito, mire, ¿por qué no mejor no ponemos esto aquí? No, hermano, yo soy el responsable. Nos creemos con poder absoluto. Eso es lo peligroso, cuando no tenemos que darle cuenta a nadie. Cuando usted como cristiano no le tiene que dar cuenta a nadie. Ayer hablaba con una hermana y la hermana me decía, hermano, estuve en una reunión y me encontré con esta familia. Ah, sí, le dije, ellos estaban en la iglesia aquí y ya no están aquí. Y yo le dije, sí, le dije, por cierto, se fueron. Y a mí, porque yo le di privilegio aquí en la iglesia, a mí ni siquiera me dijeron hasta luego. Nada. Un día no los vi nunca más. Ahora, ¿sabe por qué? Porque hay cristianos que creen que tienen el derecho de hacer lo que ellos quieren y no le dar cuenta a nadie. Eso no es bíblico. El Señor, Samuel le dice a Saúl, Saúl, resistir a Dios, rebelarse contra Dios, rebelarse contra su obra es como brujería delante de Dios, la rebeldía. Entonces, no es que aquí yo estoy tratando de asustarlos. Es bíblico lo que les estoy diciendo, hermano. Hermano, ninguno de nosotros tiene el derecho de mandarse solo. Nadie. Usted tiene que dar cuentas, ¿o no? Cuando usted no va a trabajar, no llama, estoy en cama. Claro, está en cama porque está durmiendo, pero no está en cama porque ya entendieron. Pero tiene que llamarlo o no. Tiene que llamar, tiene que decirle, tiene que dar. Cuando el esposo va a una reunión y va a llegar más tarde y no tiene que decirle, sí, voy y vengo. No tiene que dar cuenta. Todos somos personas que tenemos que dar cuenta. El único lugar donde ya no damos cuenta en este mundo que estamos viviendo moderno es en la iglesia, porque pensamos que en la iglesia hacemos lo que queremos. Hermano, eso no es bíblico. No es bíblico. Todos tenemos que rendir cuenta, y cuando dejamos de rendir cuenta es ahí el peligro. Estamos peligrando de caer en la rebeldía contra Dios. Es crítico esto, hermanos, de que nosotros debemos rodearnos de personas espiritualmente que nos ayuden. Yo le voy a hacer una pregunta, pero no levante la mano. ¿Quién necesita ayuda espiritual? Levante la mano quien no necesita. Es crítico. Hierro con hierro se afila, y el hombre en el trato con el hombre nos afilamos. Decirnos la verdad con amor. Personas sabias que sepan discernir entre sus deseos y el deseo de Dios. Yo descubrí cuál es su peor enemigo. Usted sabe que está de boga decir en estos tiempos, el diablo, el diablo, el diablo, todo es el diablo. Pero su peor enemigo es usted mismo. Fíjese que Pablo, cuando escribe a los Romanos en el capítulo 7, no dice, mire, el diablo me tira la carne, el diablo me tira a pecar. Dice en Romanos 7, dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de pecado? Nosotros somos los peores enemigos y necesitamos que nos ayuden a crecer. Mis queridos hermanitos y hermanitas que están aquí, se los digo con todo el amor, necesitamos que nos ayuden. Sí. Yo no sé cuál es quién puede ayudarle. Por supuesto está el pastor, pero el pastor no puede hacerlo todo. Debemos crecer para que nos ayudemos mutuamente. ¿A quién está usted ayudando en la iglesia? ¿Con quién tiene usted contacto para orientarle, ayudarle, animarle? Pregúntese, si usted ya lleva un tiempo dentro de los caminos del Señor, debería usted estar formando a alguien.
Debería estar ayudando a alguien. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Esto no es de nosotros, la vanagloria. No debe ser de nosotros. Cuidado con el ego. El pastor en la mañana, el pastor general en la mañana decía, él decía, vivimos en un tiempo donde compramos cosas que no necesitamos. El plato bajo, el plato hondo, el plato chico, el plato cuadrado para meter esto, meter aquí, meter allá, el tenedor aquí, el tenedor acá. Cuando usted ahora va a un restaurante, se pierde, hermano, le meten todo y usted no sabe por dónde empezar. Un vaso aquí, otro vaso aquí, otro vaso allá. Hermano, tenemos que mantener a raya nuestro ego, nuestro viejo hombre, que constantemente busca querer salirse de los marcos divinos. Le consentimos un poco, como un niño malcriado empieza a tomar lugar. Ya viene Navidad y empieza la gente a comprar cosas que los dejan en la calle financieramente y que no necesitan. ¿Funciona su teléfono? No compre otro. ¿Tiene 2 pares de zapatos? No compre otro. Hermanas, ¿tienen ropa? Las pasiones excesivas. Todas estas cosas que yo estoy diciendo, ¿saben cómo se arregla? Andando de 2 en 2, tendiendo una ayuda, teniendo a alguien que me ayude, que mi hermano, aquí no, hermano, fíjese, esto aquí, hermano, ¿por qué usted hace aquí? La Biblia dice aquí, dice acá, con sabiduría, con amor, con perseverancia, que alguien me enseñe. La guía espiritual es importante dentro de la iglesia. No nos podemos sentir solos, no podemos estar solos. Hermano, si usted está solo, lleva tiempo solo aquí sin que nadie le ayude y le oriente, está mal. Estamos mal. Diga algo, diga, voy a arreglar esto. ¿Con quién? Voy a pedirle al pastor que me diga con quién yo puedo crecer espiritualmente. Necesito la semana que me guíen. ¿Qué predicación? ¿Qué libro puedo leer? Y ¿qué predicación debo escuchar? ¿Y cuál no? Y todas esas cosas. Yo necesito eso. Una guía espiritual. Porque hoy día usted sabe que está la moda. Dios me dijo. ¿Lo han oído alguna vez eso? Dios me dijo. Dios me dijo. Cuidado con eso, hermanos. Cuidado con eso porque es subjetivo. Es decir que mis emociones me pueden estar hablando. Por eso que yo no puedo estar en la vida cristiana, no debiera tomar decisiones solo sin antes consultar. ¿Qué opina, hermano? Mire, ¿qué opina de esto? ¿Qué opina de este otro? Yo recuerdo una vez una pareja que vino a preguntarnos, y hermano, fíjese que queremos comprar una casa y usted qué opina, y es en tal lugar. Entonces, después de haber hablado todo, le dijimos, mire, nosotros pensamos y vemos que no sería bueno por esta y le dimos todos los motivos, que eran motivos reales. Pasaron los años, perdió la casa, el banco se la recuperó y quedó sin nada y con una deuda no sé de cuánto. Y las cosas que le habíamos dicho, esas son las causas por las que él perdió todo. Ahora, por supuesto, yo no estoy diciendo aquí que somos consejeros en todas las áreas, pero estamos hablando en el aspecto espiritual. Hermano, mire, me voy a casar, ¿qué opina? ¿Conoce a esta fulana? ¿Conoce a este fulano? Quisiera hablar con el pastor para saber qué opina él. Hermano, esa es la vida de la iglesia. Pero no vivir así como que yo no necesito del otro. Jesús los envió ¿de cuánto? De 2 en 2. Ese peligro del aislamiento, de que uno vive la vida cristiana aisladamente, solo, es un peligro terrible, hermano. Yo necesito la opinión de otros. Necesito la opinión de una persona madura.
porque necesito ver las cosas de una perspectiva diferente. Miren, yo le voy a dar quizás un ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés recibe la ley? Luego él empieza a juzgar al pueblo según la ley, y dice que había una cola inmensa esperando a la entrada de donde estaba Moisés juzgando. Y estaban en eso cuando de repente aparece el suegro de él, que viene quizás de Madián, y llega y ve la tremenda cola que estaba ahí, y dice que Moisés estaba desde la mañana hasta en la noche juzgando a la gente, diciendo si esto la ley lo dice, que lo dice. Entonces termina eso, viene Jetro y dice: ¿puedo hablar contigo? Ni modo, pues era su suegro. Y dice: mira, Moisés, te vas a morir. Si sigues haciendo la obra de esa manera, te vas a morir. Miren, hermano, escuchen esto. La Biblia dice que el único que hablaba cara a cara con Dios era Moisés. Hablaba con él cara a cara, como el amigo habla con el amigo. Pero vea esto, a pesar de eso, necesitaba una perspectiva diferente para ayudarlo a hacer mejor la obra. De Moisés cuando le dice Jetro: te vas a morir, ¿por qué no encargas a otros hombres que hagan la obra de esta manera, de 1000 en 1000, de 50 en 50, y tú haces los casos más difíciles? Si no, te vas a morir antes de tiempo. Entonces la reacción de Moisés fue que: mira, Jetro, yo veo a Dios cara a cara. Yo hablo con él, yo entro al tabernáculo y vas a ver la nube bajar. Si así era, hermano. Entraba en el tabernáculo y bajaba la nube de la gloria de Dios. ¿Quién se atreve a darle un consejo a un hombre así? Y Moisés hubiera podido dicho: ¿de qué te metes? ¿De qué se mete usted? No. Moisés le dijo: gracias. Y lo hizo. Eso es humildad. Y eso es dejarse trabajar por otros. Moisés obedeció y tenía razón Jetro. Ven, hermano, hasta los que hablan cara a cara con Dios necesitan una perspectiva diferente de la que ellos no tienen. ¿Por qué no se lo dijo Dios? ¿Por qué Moisés no le dijo: mira, yo hablo cara a cara con Dios, si Él me tiene que decir algo, Él? Porque así hay cristianos súper espirituales: Dios me lo dirá. Pero si estoy aquí yo, no, Dios me lo dirá. Se lo hubiera podido decir en el tabernáculo, pero Moisés dijo: gracias, tiene razón y lo voy a hacer. Quizás usted está haciendo cosas en la vida cristiana, estoy hablando, que no son correctas, no están bien, y usted tiene una perspectiva. ¿Por qué no consulta para poder crecer? No podemos estar solos, necesitamos el consejo de otros, hermanos. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Entonces, cuando recibimos poder, autoridad, o tenemos éxito, cierto éxito, lo que sea, necesitamos el contrapeso de otra persona. Hay un predicador que decía: si quieres aprender humildad, cásate con una latina. Otro dijo: si el Papa se cree infalible, es porque no está casado. Necesitamos que nos bajen de la nube de tanto en tanto y nos digan: no, eso no está bien, haga esto, mejor haga de esta manera. No podemos estar solos. Necesitamos que nos ayuden. Necesitamos que las características enfermizas que tenemos en el corazón nos ayuden a vencerla. Hay que superarlas.
Y para superarlas hay que ser sinceros con Dios, hermanos. ¿Se acuerdan que le dije la semana pasada que Dios no quiere que nos aprendamos los conceptos bíblicos de memoria y después los repitamos de memoria? Dios no quiere eso. Lo que Dios quiere es que esos conceptos bíblicos, su palabra, cambie adentro el disco viejo y ponga uno nuevo. Por eso que él era especialista, ¿se acuerdan? De hacer surgir lo escondido del corazón de la gente. ¿Se acuerdan que lo vimos el domingo pasado? Generalmente las crisis revelan el carácter que tenemos. Las crisis revelan quién somos. Porque nosotros tenemos la capacidad de esconder lo que somos realmente en muchas ocasiones y de muchas maneras y durante muchos años. Y yo le voy a hacer una pregunta. ¿Hay esperanza para cambiar, sí o no? Sí y no. ¿Por qué hay esperanza? Hay esperanza para el que reconoce. Fíjense que cuando el Señor va a morir a la cruz, escuchen esto, Él va a morir a la cruz, todos sus discípulos lo abandonaron. Pregunto yo, ¿sirvió de algo el discipulado que le hizo el Señor a ellos? ¿Sí o no? Sí, sí sirvió. Sirvió. Sirvió porque fueron apóstoles, escribieron, hicieron la obra, claro que sirvió. Pero aquí está el punto. Si usted lee el Evangelio, cualquiera de los evangelios, usted va a encontrar que Pedro era ¿cómo? ¿Cómo era Pedro? La característica de Pedro, ¿cuál era? Él era impulsivo, ¿no? ¿Eres tú, Señor? Sí. Manda que camine sobre el mar. ¡Ah! Se tira y se hunde. Luego el Señor le dice, voy a morir a la cruz. Y dice, Señor, ven para acá. Y yo como teólogo quiero hablar contigo. ¿Cómo te vas a ir a morir a la cruz? Que no lo permita el cielo eso. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Pedro se había quedado. ¿Y qué pasó aquí? Si yo te amo, no quiero que mueras. Que no entiendes los propósitos de Dios. Bueno, ¿quién más? Seguro que se le acabó la gasolina. Como no lee la Biblia, por eso es que se le acabó la gasolina. ¿Qué otra característica de otro apóstol? ¿Quién? Apóstol. Tomás. Tomás, ¿qué era Tomás? Sí, pero también era valiente, porque dijo, vayamos a Jerusalén y muramos con el Señor. Bien, ahora sí se les acabó la gasolina. ¿Qué más? ¿Quién más? Juan. Sí, Juan, su hermano Santiago. ¿Se acuerdan cuando Jesús va a Samaria? ¿Qué dicen? Le van a preparar el hotel. Y cuando llegan allá, pues no lo quieren recibir. Ellos regresan los dos enojados. ¿Saben cómo les decían a ellos? Los hijos del trueno, Boanerges le decían. Porque tenían un carácter de la peor. Y vienen al Señor y dicen, Señor, no te quieren recibir en Samaria. Deja que el Señor, ahorita oramos para que caiga fuego del cielo y los queme a todos esos colombianos que están ahí. No, samaritanos, me equivoqué. Que los queme a todos. Entonces el Señor, ¿qué les dice? Ustedes todavía no saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no vino a matar a la gente, vino a salvarlos. Pero el Señor le enseñaba. Bien, ahí está. Pero entre ellos hay uno que es tímido y es calladito.
Y los tímidos y calladitos son los más difíciles de arreglar. ¿Por qué? Porque ellos no dicen nada, solo observan detrás de su guitarra, calladitos. Y uno no sabe qué piensan. Uno dice amén, hermano, y los hermanos dicen amén, y él. Entonces uno no sabe que Judas. Ve a Judas, que Judas robaba, sí, pero Judas no era como Pedro. Judas era retirado. Judas analizaba, escuchaba. Judas no hablaba mucho. Para Pedro y los demás había más chance porque era más fácil ayudarles en sus dificultades. ¿Por qué? Porque se veían. Algunos de ustedes yo los conozco y sé que sé, pero hay otros que uno dice y no sabe con qué pie bailar. Están calladitos, hablan poco, piensan mucho, parecen más éticos, pero por lo general ocultan conflictos internos. Y este es el punto, que manejan los conflictos ocultamente. Nadie sabe, pero ahí están. Y si usted ve de todos los discípulos, Judas fue el que menos conflicto tuvo con el Señor. Y aquí viene la pregunta, profundamente teológica. ¿Dónde está Judas? Cuidado, que hay un predicador que dice que está en el cielo. Se perdió, dice la Biblia. ¿Oyeron? Entonces, ¿hay esperanza, sí o no? Sí hay esperanza de que Dios nos cambie, pero no hay para los que se esconden y no son sinceros con Dios. No hay esperanza para ellos, porque Judas se perdió para siempre. Y les voy a decir esto: no la mayoría, no, la mayoría no, pero muchas personas dentro de la iglesia son así, callados, no dicen, pero internamente tienen la capacidad de esconder sus conflictos internos durante años y nadie se da cuenta. Un día la persona cae en pecado, hace locura, y dice: ¡ay! De la noche a la mañana, ¿cómo es posible? No es de la noche a la mañana, es que nunca arregló su problema internamente, de falta de perdón, de odio, de su problema con su familia, de cuántas cosas, problemas con la nuera, sí, con el suegro, yo qué sé. Nunca se arreglan esas cosas. Y usted ve esas personas en la iglesia, son bien calladitos, muy tímidos, pero tienen adentro el conflicto. Para esas personas no hay chance a menos que abra su corazón y le pida al Señor que le ayude a cambiar eso. Y miren, yo termino con esto ahora porque ya el tiempo se nos fue. Los demás versículos que se van y en el camino ellos, pues no se vayan con 2 túnicas, váyanse con sandalias, no lleven una maleta de ropa, nada de eso, no lleven nada. ¿Por qué no hay que estudiarlo tanto eso? ¿Saben por qué? ¿O por qué no nos paramos mucho más tiempo? Porque no es difícil entender esos versículos. ¿Sabe lo que pide el Señor a sus discípulos? Aprendan a depender de mí. Pero ¿por qué no hay que hablar mayores cosas de esos versículos? Porque Dios no falla. Dios no falla. Los que fallamos somos nosotros, y por eso que necesitamos hablar más de nosotros que de Dios. Yo voy a estar con ustedes en el camino y les voy a ayudar.
Y cuando Él regresa, ¿sabe lo que ellos regresan? ¿Sabe lo que le pregunta el Señor? También, ¿les faltó algo? Y ellos dicen, nada, Señor. Portadores de esperanza, pero también portadores de juicio. Si no os recibieren, entonces para esa casa o esa ciudad será más tolerable el juicio de Sodoma y Gomorra que el de les va a caer a ellos. Portadores de esperanza, portadores de juicio también. Y yo quiero terminar, y el tiempo se fue. Si abre conmigo para que leamos 2 versículos juntos. En el libro de Eclesiastés, el capítulo 4. El libro de Eclesiastés, capítulo 4. Eclesiastés está en 2 partes de la Biblia. Está por ahí cerca de Salmos y en el índice. Dice así, capítulo 4, versículo 9. Más valen 2 que 1. Trabajando unidos les va mejor a ambos. Si uno cae, el otro lo entierra. No, no dice así, ¿no? Si el uno cae, el otro lo levanta. Aleluya. El otro lo levanta. En cambio, al que está solo le va mal, muy mal, cuando cae, porque no hay quien lo ayude. Si 2 se acuestan juntos, se darán calor, pero si alguien duerme solo, pobres solteros, no habrá quien le caliente. Uno solo puede ser vencido, pero 2 se defienden mejor. Y la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Y los envió de 2 en 2. Termino y pregunto: ¿a quién usted está ayudando en la vida cristiana? Aquí hay familias que necesitan ayuda. Aquí hay familias nuevas, familias jóvenes que necesitan de otra, parejas jóvenes que necesitan de otras parejas jóvenes que le ayuden. Que no pase una semana más sin que nosotros sigamos la vida cristiana de maneras egoístas, solitarias, sin ayudar a nadie. Tenemos que ofrecernos a alguien, a cualquiera. Terminando el culto, usted hable con alguien y dígale: mira, aquí estoy a su servicio en lo que pueda ayudarle. Aquí está mi tarjeta, mi teléfono, llámeme a la hora que sea, estoy para servirle. Mucho no, pero así debe ser, hermano. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por esta porción que hemos estudiado durante 2 semanas, y gracias por extraer de ella, Señor, estas verdades tan importantes que nos ayudará a mantenernos en la humildad. Es el hermano compañero o la hermana compañera que luchan en la misma causa. Y si caigo, Señor, si caigo, el otro me levantará. Pero malo el que está solo, ¿quién lo levantará? Señor, te pido que entremos en una campaña de discipulado todos. Que todos nos comprometamos contigo, Señor, para servir a alguien. Porque nosotros no hemos nacido de nuevo y ser cristianos para nosotros mismos. En esto consiste el amor. En esto consiste el amor. En dar su vida por sus amigos. Ayuda a tu iglesia para que entienda estas verdades y que ya nadie más se sienta solo y esté solo. Que todos nosotros contribuyamos al discipulado de todos.
tú nos llamas a todos y los envió de dos en dos. Rechazamos la soledad, rechazamos el caminar solos en la vida cristiana. En el nombre de Jesús, ayúdanos a vivir bajo el fuego de tu presencia y poder transmitir la gracia, porque de gracia recibisteis, poder dar de gracia a los necesitados. Ábrenos los ojos para ver al que necesita orientación, una palabra de consuelo, de ayuda, un abrazo, una llamada telefónica. Ayúdanos a ser cristianos de verdad en el nombre de Jesús. Amén.